no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, edición Costa Rica al espejo. El día miércoles de 10 a 11 de la mañana, este programa dedica su espacio a analizar junto con Víctor Borge de Borge y Asociados los diferentes sectores sociales y productivos de Costa Rica versus cómo están, versus los datos, los números, la realidad según lo que dicen las encuestas, estudios de opinión, los indicadores. Es decir, hacemos una radiografía a profundidad sin tinte subjetivo, es decir, sin que nos parezca de que está bien o que está mal. Nos dedicamos a analizar y a evidenciar los datos existentes sobre cada uno de los sectores, no solo tomándonos de datos oficiales, sino también de los datos, la información que tiene Víctor en su poder gracias a los estudios que continuamente hace Borge Asociados para poder evidenciarnos la Costa Rica en la cual realmente estamos viviendo, para saber si somos un mito, si somos una realidad o cómo es que estamos en estrecho sentido de las cosas, más ahora que estamos en campaña electoral y vendrán los 17, 18 candidatos a la presidencia a decir: esta es mi ruta para sacar al país adelante. Ok, si esa es la ruta, veamos dónde estamos para saber si esa ruta es la correcta. Y esa es parte de la información que de lunes a viernes le transmitimos a ustedes de 10 a 11 de la mañana y hoy específicamente con Víctor Borge. Siempre en la 89.1 frecuencia modulada y en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre multiplicando la difusión de este espacio que siempre es de los más escuchados en el país. Víctor, bienvenido. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por nuevamente abrir el espacio para conversar de un tema también interesante sobre nuestro país y sobre temas que ahora que viene el proceso electoral, como ya lo hemos dicho, van a estar en la agenda, ¿verdad? Y si no van a estar, deberían estar en la agenda porque son parte de lo que mueve no solo la economía costarricense, sino temas como la cohesión social, ¿verdad? Que se nos viene, y ahí sí voy a decir un comentario subjetivo de Víctor, cada vez menos sociedad y nos venimos individualizando, cosa que era un tema raro en el tico, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Antes éramos más solidarios y con un simple detalle lo evidenciamos. Antes, en la época de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, todo el barrio se conocía, Víctor. Todo el mundo sabía quién estaba, cómo estaba, qué le pasaba. Todo el mundo llegaba y ayudaba. Todo el mundo daba soporte, todo el mundo asistía. Y ahora en los barrios actuales difícilmente uno sabe quién vive a 2 casas al lado. Y eso es parte del individualismo que está causando pues un resquebrajamiento social que evidencia cómo estamos, que no necesariamente es la mejor Costa Rica en la cual podríamos tener, y por eso tenemos que trabajar en función de hacer lo mejor para que nuestros hijos hereden un mejor país. Y por eso empezamos hace 15 días con la edición de los sector pesquero, hace 8 días sector cooperativista, 2 muy importantes en el ADN del país, y hoy vamos con el turismo, un turismo que dicen muchos es la gallina de los huevos de oro, es la nueva versión del café de este tiempo, es lo que nos sostiene, lo que democratiza los ingresos, pero vamos a ver qué tan bien y qué tan mal estamos, Víctor, porque una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que es. Sí.
A ver, claramente hablar del turismo en Costa Rica es, como bien dijiste, hasta cierto punto es hablar de la gallina de los huevos de oro. Especialmente para lo que representa en la economía nacional el sector fuera de zonas francas, ¿verdad? Es un pequeño motorcito de los tantos que tiene la economía costarricense. Como ya hablamos del sector pesquero, del sector cooperativismo, ¿verdad? El turismo en Costa Rica, en términos económicos, aporta más o menos el 8% del PIB a nivel nacional, ¿verdad? Entonces ya solo eso te habla del peso que tiene ese motor a nivel económico, en términos directos, ¿verdad? E indirectos. No solo en términos económicos, sino que podemos hablar de que el turismo nos ha vuelto a Costa Rica un referente a nivel internacional, ¿verdad? Aunque no somos un país que está en el top 10 de los países más visitados del mundo en términos turísticos, según la OIT, seguimos siendo un destino atractivo, ¿verdad? Entonces, es parte de la importancia del turismo. O sea, es una actividad referente. Colegas del ICT y investigadores del ICT, del Instituto Costarricense de Turismo y del INCAE, varias veces a lo largo de los últimos 20 años han hablado de que el dólar turístico, o sea, el aporte que genera a la economía costarricense, el turismo, produce uno de los dólares más democráticos. ¿Eso qué quiere decir? Que es uno de los dólares que más se va quedando regado por donde los turistas pasan, o sea, donde pasan turistas, se quedan dólares de esa visitación, ¿verdad? La señora que tiene una soda, la señora que hace artesanía, los señores que hacen artesanías, los que hacen tours en los parques nacionales, la gente que se dedica a dar servicios de transporte, la gente que atiende en los hoteles. O sea, es un dólar que llega a todos, y solo para citar por ejemplo, una actividad que uno diría, pero ¿cómo esta actividad puede estar vinculada al turismo? Bueno, es la educación, por ejemplo, los cursos de inglés, los cursos de manipulación de alimentos que dan las empresas privadas. No pensemos en el INAH, sino en las empresas privadas que se dedican a capacitar, también se ven beneficiados de manera directa o indirecta, porque la gente que se vincula al sector turismo, como mínimo, tiene que hablar inglés, ¿verdad? Y si estás vinculado al sector alimentario, básico el tema de manipulación de alimentos, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, a ver, eso es un beneficio indirecto del turismo hacia otros sectores de la economía. Otro punto importante también aquí hablar sobre el turismo es siempre se genera para los que quisieran de alguna manera demeritar el peso del turismo. El turismo genera 180,000 puestos directos aproximadamente. Y eso se multiplica por 4 para ver la resonancia completa del ecosistema turístico. Estamos hablando de casi 700,000 personas. Cuando hablas de los puestos indirectos y los puestos inducidos, o sea, las actividades económicas, como este ejemplo que te puse del que le da cursos de inglés a los muchachos de los hoteles, de las turoperadoras, de las empresas de artesanías, ¿verdad? Entonces, estás hablando de que solo los empleados directos representan otro número curioso. Vamos a tener que jugar el 8 el domingo, más o menos el 8% de la población económicamente activa en Costa Rica. Los directos, ¿verdad? Y como bien estás diciendo,
si seguimos multiplicando, llegamos a esas 700,000, ¿verdad? Que representan más o menos en este caso casi un 20%, ¿verdad? De la población económicamente activa en Costa Rica. Entonces, demeritar el peso que tiene el turismo e invisibilizarlo, no nos produciría nada más que dolores, ¿verdad?, de cabeza para la economía nacional en general. Un efecto, por ejemplo, nocivo que hemos tenido y que sí se ha criticado insistentemente es el tema del tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio, los que se han visto impactados de manera negativa directamente, efectivamente, son los micro, pequeños negocios que reciben ingresos especialmente en dólares, ¿verdad? O sea, el turismo rural. Sí, el turoperador, el que paga, el que recibe, el que lleva a la gente del aeropuerto al hotel, recibe esos ingresos en dólares, ¿verdad? Y eso naturalmente, con un tipo de cambio tan bajo, le está generando un impacto económico negativo a este grupo de personas, a casi 200,000 personas que están vinculadas directamente con la actividad, ¿verdad? De hecho, Víctor, la última vez que revisé el dato no estaba 100% recuperado, pero el efecto pandemia que pasó una factura altísima al sector turístico todavía sigue sin recuperarse plenamente. Estamos tratando de estabilizar el barco todavía. Sí, se ha venido recuperando y se ha venido recuperando sustancialmente, porque además de eso, como destino turístico, la pandemia dejó algo en el ser humano que fue esa sensación de encierro, ¿verdad? Y de cara al tico y a Costa Rica, ser un país tan verde y tan rico en naturaleza y en cultura, hace que el país se vuelva un destino atractivo, ¿verdad?, para los turistas. El año pasado, el antepasado y el pasado llegaron más o menos, Jonathan, casi 3 millones de turistas, o sea, 2.9 millones de turistas. Estamos muy lejos de un país como República Dominicana, por ejemplo, que recibe, creo que son como 7 millones de turistas al año, más o menos. Sería buenísimo poder llegar a esos números, pero tenemos muchos retos en el camino para que el país pueda llegar a ese nivel. Mucha gente dice, pero es que Costa Rica es más caro que República Dominicana. Para el turista no es tan cierto, ¿verdad? Lo que nos está afectando mucho efectivamente es el tipo de cambio. El tipo de cambio es clave en este juego, en el desarrollo de las actividades turísticas. Y ve, por ejemplo, mucha gente dice es que se reportan 2.9 millones de turistas al año. Cuando uno revisa esa es el registro de la gente que entra por todas las fronteras internacionales, terrestres o aéreas o marítimas, ¿verdad? De esos 2.9, el 90% ingresaron por vía aérea, ¿verdad? Y de ese 90% que ingresaron por vía aérea, o sea que uno está casi seguro ya que esos vienen a turistear, como dice el lema del ICT, más o menos 8 de cada 10 de ese 90%, 8 de cada 10 personas que se registran como turistas vienen de Estados Unidos y de Europa. O sea, no es que estamos hablando de gente que viene de Sudamérica necesariamente, o sea, solo un 10% de personas vienen del sur. Vienen de Asia, vienen de Sudamérica, vienen de Centroamérica, la mayor parte, o de África, la mayor parte vienen de Norteamérica, llámese Canadá, Estados Unidos especialmente, y de Europa, especialmente Europa occidental, ¿verdad? Un peso importante de los europeos lo tienen los alemanes, por ejemplo. Recibimos al año alrededor de 90,000 turistas alemanes, ¿verdad? Pero el grueso
de los turistas que vienen a Costa Rica son norteamericanos. Y Víctor, Ese y es el- ese porcentaje o ese número de turistas anuales está lejos de ser nuestra capacidad máxima. Es ahorita lo que tenemos, lo que hemos logrado atraer, pero podrían ser más y tenemos la capacidad instalada o no lo tenemos todavía. El país tiene capacidad, tiene capacidad para recibir a esta gente, para recibir más gente, pero todavía hay retos en infraestructura para que, por ejemplo, lleguen más turistas. Lo hablábamos hace un rato, en términos de infraestructura aérea. Costa Rica tiene, decíamos en broma y en serio, tres aeropuertos que tienen licencia internacional para recibir vuelos internacionales. Uno nadie se explica cómo y no sí. ¿Perdón? Uno nadie se explica cómo y los otros dos sí. sí, pero digamos, Juan Santamaría es un aeropuerto pequeño, tiene, creo que son como 10 mangas, más o menos. Cuando uno lo compara con el aeropuerto de Panamá o con el aeropuerto de San Salvador, no le llegamos ni a los tobillos, ¿verdad? Entonces ya por ahí empezamos quedando, se ha venido invirtiendo y Aeris, ahí es donde uno ve que las alianzas público-privadas funcionan y que hay que fortalecerlas y que hay que promoverlas. El Estado no puede hacer todo, no solo no puede, no debe y no tiene la capacidad de hacerlo todo. Ya Costa Rica tuvo en los 70s una mala experiencia queriendo jugar de Estado empresario, ¿verdad? Que terminó explotándonos en la cara. Entonces, el promover las alianzas público-privadas, especialmente para el fortalecimiento y el desarrollo de infraestructura enfocada no solo en el tema turístico, sino en general para el beneficio de la población y el bienestar de la población, es clave. Es clave porque ahí es donde están las grandes catapultas para el mejoramiento no económico, y no hablemos solo de temas económicos, hablemos del bienestar de la población costarricense y del bienestar de la población que nos visita. O sea, estamos hablando de que Costa Rica tiene 5.5 millones de habitantes y nos visitan, además de eso, más o menos 50%. poco más de la mitad, un 60%. 60%. Adicionales. O sea, el territorio tiene durante un año aproximadamente 8 millones de personas. En estadística se habla de poblaciones y en migración se habla de poblaciones permanentes y poblaciones flotantes. Bueno, los turistas, esos casi 3 millones de turistas son población flotante que van y vienen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el país, ya cuando están aquí, lo que demuestra, digamos, relativamente bien el país es que por lo menos la infraestructura de acogida no está tan mal como uno podría percibir. Sin embargo, la infraestructura para que lleguen y para que se movilicen a lo interno del país es muy deficiente, ¿verdad? Y ese es nuestro valor agregado versus Dominicana u otros países, que es muy focal el sitio de relajación o de turismo. Nosotros tenemos básicamente todo al alcance si tuviéramos mejor infraestructura. Sí, es que, a ver, nuestros 51,000 kilómetros cuadrados de tierra hace que el país se pueda recorrer, si le diera uno la gana y se volviera muy loco, en 24 horas. En un día vos vas y haces una vuelta redonda del país, si la infraestructura lo permitiera, ¿verdad? Pero vos fácilmente agarrás tomando como punto de referencia el cruce de la circunvalación norte para bajar a la 32 y te vas por la ruta 32 hasta llegar al Río Frío, tocas base en Limón, te comes un rice and beans, ahora que estuvimos con el tema del día del afrocostarricense, te comes un rice and beans y te devolves por Río Frío, salís a la zona norte, llegas a
San Carlos. Llegas a Tilarán y bajas a Guanacaste, Sí. en 2 toques. O sea, es un recorrido que los turistas hacen, es un recorrido bonito. El tico que no lo haya hecho debería hacerlo. Tiene que hacerlo, sí. O sea, es una vuelta a la redonda que vale la pena hacerlo. Pero efectivamente tenemos un grave problema de infraestructura, ¿verdad? Que se debe resolver, y no se puede resolver solo con el Estado participando. Es el sector privado el que debe meter el hombro ahí para el desarrollo de infraestructura. Pues como bien decías, o sea, el tema del turismo, donde mayor beneficio produce para los costarricenses, donde mayor bienestar lleva para los costarricenses, es en las zonas rurales, ¿verdad? El ICT tiene definidos 33 centros de desarrollo turístico, les llaman ellos, que están casi todos vinculados o ligados a un parque nacional, o a una playa, o a una reserva biológica, o en algunos casos a alguna actividad sociocultural, ¿verdad? Por ejemplo, San José, la capital, es un centro de desarrollo turístico, ¿verdad? Y es donde tenemos la mayor concentración de museos de corte nacional, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, está la estrategia, hay una muy buena estrategia de parte del ICT. Eso te iba a decir, es una estrategia, una visión país que traemos desde hace rato y que nos ha funcionado y nos ha posicionado. Y antes de entrar, Víctor, si te parece, en los centros de desarrollo turístico que ya estás mencionando que tenemos y que están bastante claros, hay una pregunta que me funcionaría como un puente entre lo que estábamos diciendo y estos centros, y es el perfil del turista. Correcto. ¿Cómo podemos dimensionar a este turista? ¿Cómo lo podemos radiografiar en función de saber quién nos visita? Correcto. Mira, volviendo al punto, básicamente hay 2 grandes tipos de turistas, el norteamericano y el europeo. Ese es el que más peso tienen en la visitación. Ambos tienen características diferenciadoras, pero digamos que en general y en grandes números, el turista que viene a Costa Rica tiene más o menos entre 30 y 60 años de edad, ¿verdad? El ICT no ha logrado, por lo menos en los estudios que frecuentemente hacen sobre visitación, no ha logrado encontrar una diferencia, por ejemplo, por sexo. La mayor parte, o sea, estamos mitad y mitad. Hay una distribución mitad y mitad. Digamos que tiene algún sentido, porque muy familiar. 6 de cada 10, eso que decía, 6 de cada 10 turistas o grupos de turistas que vienen son casados. O sea, lo que uno podría inferir ahí es que vienen en familia. Vienen a paseos familiares, o sea, son actividades familiares. Entonces ahí vamos al tema de por qué vienen, ¿verdad? Básicamente es porque Costa Rica es muy pura vida, realmente. Es eso, es la experiencia, lo que, como diríamos en mercadeo, el buyer journey, la ruta del consumidor o la ruta del cliente en Costa Rica para el turista es más positiva que negativa, ¿verdad? Entonces, en este contexto actual que estamos teniendo, por ejemplo, donde tenemos una alta incidencia de inseguridad, es clave la infraestructura, la infraestructura de cohesión social. Los gobiernos anteriores se habían venido apostando, y creo que debería fortalecerlo. Habían venido apostando por los centros, tenían un nombre que se construían, son centros sociales, centros de cohesión sociales, centros, a ver si me ayudas, Jonathan. Cívicos, ¿no eran? Centros cívicos por la paz. Los centros cívicos por la paz. Los centros cívicos por la paz eran un grupo de infraestructura, de edificaciones que se construían en los distritos o en las comunidades de mayor vulnerabilidad social, que curiosamente, y además de eso, muchos de ellos están en zonas turísticas.
¿verdad? Entonces vos vas a Garavito, vas a Jacó y vas al Centro Cívico por la Paz, y es un centro cívico que tiene anfiteatro, que tiene skatepark, que tiene aulas para reuniones y capacitaciones, tiene un espacio abierto para que los emprendedores hagan ferias de emprendimiento, todo eso infraestructura desarrollada de mano privada, o sea, construida por el sector privado, pero diseñada e implementada por el Estado y por las organizaciones públicas, o sea, y nuevamente las alianzas público-privadas, eso es importante que lo tomemos en consideración en general, porque es la única catapulta que tenemos en este momento que nos pueda funcionar, porque el Estado no nos va a ayudar a salir adelante, porque no tiene la capacidad en este momento. Puede tener muy buena intención y muy buenas ideas, pero no tiene la capacidad. Entonces, el tema de la seguridad que hoy nos atañe en todas las encuestas, que es el principal problema para más o menos el 50% de la población, solo se puede atacar con una estrategia no punitiva, sino una estrategia que sea más blanda, más de trabajo con las comunidades, más de promoción cultural, de incluir a la gente en las actividades, de hacer actividades al aire libre, de iluminación, por ejemplo. Hay una tesis en Harvard hace varios años, diseñaron una tesis, se llamaba la tesis de la ventana rota, de Broken Window, que hablaba de que la percepción de seguridad era mayor cuando una barriada o un barrio tenía, por ejemplo, su infraestructura en malas condiciones, ¿verdad? Entonces, si en las casas habían ventanas rotas de cara a la calle, la percepción de inseguridad de esa barriada era más alta que si esas ventanas se arreglaban y se pintaban las casas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es clave. O sea, tener a la comunidad... Es la puesta en escena. Sí, entonces estos centros cívicos por la paz, que son edificios bonitos, son edificios abiertos, que llaman a la comunidad a visitarlos y a usarlos, ayudan precisamente a que el criminal no salga, se quede encerrado, se quede en los búnkers, y ahí sí es más fácil para las autoridades atraparlos, ¿verdad? Porque están encerrados, saben dónde están, ¿verdad? Sí. Actualmente no, actualmente están a la libre. Entonces, y el turismo nuevamente es clave. ¿Por qué? Porque el turismo está ubicado en 33 puntos distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en las regiones de planificación donde mayor vulnerabilidad social existe, ¿verdad? Te puedo decir que básicamente nos vuelvo a poner en la universalización de los ingresos al estar en estos lugares. Es correcto. Volvemos al tema de la democratización del dólar turístico, lo que hablábamos la vez pasada de la democratización del dólar cooperativo, del colón cooperativo, visto desde esa perspectiva. O sea, estas dos últimas actividades económicas a las que nos hemos referido en los dos últimos programas son actividades económicas que generan bienestar para las comunidades sí o sí, porque además de eso, desde hace varios años, y eso seguro a los que van a hoteles y los que visitan frecuentemente centros de desarrollo turístico o las playas y recuerdan que existió una campaña para disminuir o erradicar la explotación sexual comercial infantil, que después se movió a erradicar la explotación sexual comercial en general, ¿verdad? Y Costa Rica, y ahí sí es importante darle el espaldarazo a una fundación como la Fundación Pan y Amor, ¿verdad? Que fue la que lideró ese programa, y en donde nosotros tuvimos una participación en el diagnóstico y en el monitoreo de ese programa, que hoy es líder a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces nuevamente erradicamos males del crimen organizado como la explotación sexual comercial infantil y de adultos, ¿verdad? Y que era muy común y suele ser muy común especialmente en zonas turísticas de playa y en zonas turísticas urbanas, ¿verdad?
Entonces, es clave el turismo, actividades como el turismo son claves para promover el bienestar de las comunidades. Por ejemplo, estos 33 puntos de centros de desarrollo turístico, ¿cuáles son los que están mejor posicionados? Mira, ahora es interesante porque ahora de los 33, el mejor posicionado es Monteverde. Luego tenés Los Santos, tenés Islita, Santa Teresa, Fortuna, Turrialba, San Vito y el mismo Pérez Celedón, que visto desde el indicador que se usa en el ICT, que es el índice de progreso social para medir el bienestar, o sea, no solo hablar del aporte económico que genera la visitación turística en cada polo de desarrollo turístico o en cada centro de desarrollo turístico, sino cómo desde la perspectiva del IPS estos centros de desarrollo turístico se ven beneficiados en el mejoramiento de las necesidades básicas, en el mejoramiento de la infraestructura, en el mejoramiento en general de la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, el índice de progreso social usa una base 100 de 100 puntos y mide una serie de subindicadores que van desde acceso al agua potable, por ejemplo, o sea, que una comunidad tenga no solo acceso al agua, sino que usted pueda tomar agua de la llave sin miedo a enfermarse, ¿verdad? O aspectos tan claves como que la participación ciudadana, ¿verdad? Que usted pueda emitir su opinión en un cabildo o en una actividad de la alcaldía o del distrito o de la Asociación de Desarrollo Integral sin tener temor a que haya una represalia política, por ejemplo, ¿verdad? Que haya violencia política contra usted por expresar su opinión. Sí. Entonces, esos centros que mencionamos tienen para arriba de 76 puntos y el que más tiene 78 puntos. Todos tienen retos, pero es que, a ver, nuevamente, son retos que están vinculados también a temas que tienen que ver con infraestructura, con capacidades, etcétera, etcétera. A una mejora continua. A un proceso de mejora continua, porque esto no es estático, ¿verdad? Esto no es estático. Además, conforme vamos mejorando, queremos ir apuntalando a que nos visiten turistas que tengan mayor capacidad adquisitiva, ¿verdad? Estos turistas vienen con un nivel de exigencia mayor, ¿verdad? Entonces la capacitación de la gente implica que sea más alta. Una pregunta, Víctor, con base en este listado que pones, o más bien que se pone a Monteverde como el primero, el que va más adelante, más cercano al ideal, y la lista que pusiste de seguido, ¿cuál fue el detonante para que ellos lograran materializar esa ruta? Es decir, estoy seguro que los 33 quieren estar ahí, pero hasta este momento Monteverde es el que va más adelante. ¿Qué marca la diferencia para que lo hayan logrado? Curioso. Y esta esto podría ser una hipótesis, porque no hay datos que digan que esto es un detonante, pero te lo voy a poner como una hipótesis, porque esto es una hipótesis que sale del mismo estudio del índice de progreso social que hemos hecho con el ICT y con el INCAE a lo largo de los años. Monteverde, por ejemplo, es uno de los que sale más alto en la variable de cohesión social. O sea, le preguntamos, ¿usted comparte con sus vecinos? ¿Verdad? Monteverde es uno de los que sale con casi cercano a los 80 puntos en ese subindicador, ¿verdad? O sea, en un subindicador vinculado con cohesión social. Cuando hay cohesión social se generan oportunidades y se genera bienestar para la comunidad, y entonces ese bienestar hace que naturalmente los visitantes se sientan bien recibidos, ¿verdad? Se sientan cuidados, protegidos, y que se sientan parte de la comunidad, ¿verdad? Entonces, es el factor familia, factor comodidad, factor pertenencia, factor
a ver, es el llevar el hogar a la comunidad. Sí, llevar los valores familiares, si querés verlo de esa manera, de cohesión, de tolerancia, de trabajo, de libertad de expresión, de libertad de asociación, de libertad de movimiento, de respeto a la propiedad privada, por ejemplo, de protección de los niños, niñas y adolescentes para evitar el embarazo adolescente, por ejemplo. Cosas tan básicas como que si en un hotel de 5 estrellas ves que una persona adulta se ve con una persona menor local, los funcionarios o los trabajadores, los colaboradores del hotel o de la organización turística y de la comunidad inmediatamente activan todas las alarmas. Eso es parte de ese entrenamiento, por ejemplo, del protocolo contra la explotación sexual comercial. O sea, se entrena a la gente para que una vez identifican que una persona adulta se está viendo involucrada en explotación de un menor para temas sexuales, ¿verdad?, o de explotación sexual, inmediatamente todas las alarmas se activan y la comunidad se activa y esa persona en ese momento es denunciada inmediatamente y sacada de las instalaciones. Así de duro es ese protocolo y así de dura debería ser la población en general, ¿verdad? Y nuevamente, eso está en la cohesión social, porque no está en la policía. Eso no es un asunto de la policía, es un asunto de la población, de la comunidad. Víctor, y en sentido contrario, sin mencionar cuál es el centro de desarrollo turístico que está a la cola, los últimos lugares, podríamos inferir entonces que estos elementos sociales son a la inversa, están muy separados los unos de los otros y no hay tanta identificación comunal. Bueno. Si estás diciendo que una de las hipótesis de que Monteverde y otros están a la cabeza es un sentido social de pertenencia, de convivencia, de cohesión, podríamos inferir que los que están abajo, sin mencionar cuáles son al contrario, que están teniendo problemas en esos indicadores, en esos esfuerzos. Sí, correcto. Quería mencionarte un dato específico relacionado con uno de estos CDTs en particular, porque creo que sí es importante citarlo esto. Por ejemplo, Fortuna era uno de los altos, ¿verdad?, que hablábamos. Jacó, curiosamente, es uno de los altos. Estoy buscando aquí uno de los que tienen el índice más. Estamos en vivo, ¿verdad? Eso totalmente es en vivo. Y eso es parte de lo que, de hecho, justamente te iba a interrumpir ahí para dar la hora, 10:38. Estamos absolutamente en vivo. Y eso es para que nuestros amigos sepan que la data con la cual se hacen estos programas está en tiempo real revisándose. La base de datos que lo maneja Víctor tiene toda la información y obviamente dentro de los tantos archivos y capacidades de aglutinar información, pues hay momentos en los que mientras se va revisando vamos haciendo la interrelación de los datos y los comentarios correspondientes para darle espacio también a Víctor que pueda tener en su pantalla, en la computadora, la data que nos puede ilustrar esto que estamos hablando de centros de desarrollo turísticos, por qué unos van más adelante, por qué van otros más atrás. Y esta hipótesis que marca Víctor puede ser sustancial porque evidencia el ser costarricense. Los que más se apegan a la esencia tica de unidad, de solidaridad, de tolerancia, de darse importancia entre todos, son los que van más adelante. Y es lo que al final el turista llega a buscar, ese sentido de hogar, ese sentido tico. Correcto. De pura vida. Correcto. Es parte del involucramiento de la cultura. Ve, por ejemplo, Caño Negro. El Centro de Desarrollo Turístico Caño Negro tiene en redes de apoyo a la comunidad sobre la base de 100
tiene 38, o sea, está en rojo, es una debilidad para ese centro de desarrollo, tiene poca tolerancia a los inmigrantes, ¿verdad? O sea, son particularidades especiales. Otro que tiene debilidades por ese lado es el coco, ¿verdad? El coco en redes de apoyo tiene un 56, tolerancia a los inmigrantes ya está un poco más alto, que es 70, pero tiene debilidades en otros factores que tiene que ver con, por ejemplo, manejo de residuos o calidad de los recursos hídricos, ¿verdad? O incluso calidad de la vivienda, tiene dificultades ahí. Entonces, todo esto, lo que, como bien decís, tiene una vinculación directa, o sea, el tema del apoyo entre la comunidad y la cohesión entre la comunidad hace que un centro de desarrollo turístico pueda despegar, porque los encadenamientos al final se van produciendo. Son encadenamientos que no solo tienen impactos en el bienestar social, sino impactos económicos también, ¿verdad? Y eso, ¿Cuánto le puede, Víctor, cuánto le puede tardar a uno de estos centros ponerse en el mínimo para sacar nota aprobada? Es decir, Caño Negro, que estabas estipulando la debilidad que tiene, trabajar en la sociedad, en la comunidad para revertir ese porcentaje, ¿es difícil o es cuestión de dinero o es cuestión de voluntad o son las tres? Las tres, pero tiene un orden de prioridades. Primero, voluntad, y ahí es donde vamos a meter la palabra que a mucha gente no le gusta, pero es y decía nuestro amigo Claudio Alpizar, política con P. Cuando la política con P mayúscula, como dice él, se introduce en el desarrollo de actividades para beneficiar a las comunidades, las cosas pasan, ¿verdad? Y ahí es donde entran todos los actores. Ahí entra el sector privado, entran las asociaciones de desarrollo integral, las asociaciones de administración del agua, las famosas asadas, ¿verdad? Que son las que predominan fuera del gran área metropolitana, las cámaras empresariales locales, el sector privado en general y la comunidad. Cuando estas convergen, logran converger, y el gobierno central, cuando estas logran converger, los indicadores se comienzan a mover, porque en este índice de progreso social, como bien te comentaba, los pesos no están directamente relacionados con el ingreso que genera el turismo, sino con el bienestar que ese turismo que visita genera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de un CDT como Los Santos, por ejemplo, un centro de desarrollo turístico como Los Santos o como Monteverde, que son los dos primeros en el top del índice de progreso social de centros de desarrollo turístico, no solo estaban teniendo una visitación adecuada a lo largo de los años, sino que también habían capacidades de gestión en las comunidades para que ese ingreso del turismo lograra redistribuirse entre toda la comunidad, ¿verdad? Incluso Los Santos tiene una particularidad que lo hemos visto también, y es que además de tener una alta visitación turística vinculada con turismo rural, especialmente por el café, es una de las zonas en donde hay mayor concentración de cooperativistas. Ve cómo se nos van vinculando los temas, ¿verdad? El concepto de solidaridad dentro del costarricense es clave para el bienestar y para que actividades como el turismo sean exitosas. Es nuevamente lo que dijimos al principio, es el pura vida. La solidaridad es una de las esencias del pura vida. Es por ahí.
Víctor, la profesionalización del turismo sin duda alguna marca una ruta de desarrollo tanto en el gobierno central como en la parte municipal como en el sector privado. Todos deberían de ir caminando hacia esa misma línea y en la parte fundamental o el punto de inicio es una educación conforme a las necesidades del sector. Sí. Costa Rica en este momento da la talla en ese inicio, en esa necesidad de profesionalización, o solo unos sectores y nosotros vamos atrás, porque al ser un país tan pequeño, al tener capacidad incluso para recibir más turistas, al generarse en algún momento, se ha dicho el aeropuerto en la zona sur, el aeropuerto, se han hablado de 2 aeropuertos más, tendríamos la capacidad instalada para, más allá de los recursos de construcción de hoteles, de capacidad de profesionalización del sector turístico. A ver, capacidad tenemos, voluntad política es lo que a veces uno pensaría que se nos queda corta. Que no es prioridad. No lo ponemos de prioridad, pero es que curiosamente y también a veces no quisiera que nos metamos únicamente en el tema de comunicación y de difusión de las herramientas que tiene el Estado costarricense. Ahí es donde el Estado costarricense sí debería meterse, que es al fortalecimiento de las capacidades o el conocimiento. Y vemos ahora con el tema del Estado de la educación, vemos donde efectivamente ha mostrado debilidades fuertes, y eso se ve en los indicadores sociales del país. Pero, por ejemplo, el ICT tiene un programa de formación y capacitación para empresas turísticas, para micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, muy fuerte. O sea, ahí es donde uno debería decir que las brechas del ICT para formar al empresario turístico y al microempresario turístico están, o sea, la información está, las capacidades están, y ahí es donde entra las preguntas de por qué, ¿verdad? Pensaría uno que no está llegando a la totalidad de los empresarios turísticos o de la gente que se dedica a actividades turísticas el conocimiento de estas herramientas, ¿verdad? Pero por el otro lado tenés organizaciones como el INA, ¿verdad? Que debería de tener la capacidad de generar alianzas público-privadas para que los cursos de fortalecimiento de capacidades al sector vinculado directamente con turismo reciban entrenamientos del INA, ¿verdad? Financiados por el INA, porque ya de por sí están pagados por el sector privado. Exacto. ¿Verdad? Y entonces por ahí es un tema importante a tratar, o sea, capacidades para capacitar a la gente existen, los programas están. Yo no quisiera que suene anuncio del ICT, pero creo que es importante. En la página web del ICT está la información de los cursos que dan para las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, cursos que da el ICT que ya están incluidos dentro de su día a día. O sea, si un microempresario siente que necesita, la señora que tiene artesanía, la señora que tiene una peluquería vamos a decir, en El Coco, por ejemplo, y lo que quiere es recibir turistas extranjeros, bueno, acérquese al ICT a ver cómo puede mejorar, o qué de las capacitaciones que da el ICT le pueden ayudar a mejorar su servicio para que pueda abrir las puertas a ese tipo de personas, ¿verdad? Al turista en general. Y eso naturalmente le va a generar un impacto positivo a su economía, porque si te das cuenta, el turismo, el turista que viene a Costa Rica gasta por día, por persona, en promedio 125,000 colones, ¿verdad? O
¿verdad? Y te quedan 14 días, es la media, es una media muy alta. Se quedan en promedio 14 días. Se quedan en promedio 14 días, ¿verdad? Por persona, y normalmente vienen, como ya decíamos, la mayor parte viene en grupos familiares, de al menos 2, ¿verdad? Al menos viene la pareja. Entonces estás hablando de una cantidad importante de dólares, ¿verdad? Que ya vimos que tiene un impacto sobre el 8% del PIB, ¿verdad? Y que genera un 8% de los empleos directos que existen en la población económicamente activa costarricense. Víctor, ¿cuáles son, en los 3-4 minutos que nos queda al aire, cuáles son las grandes amenazas del sector turístico? Y ahí, con base en la data que ustedes recogen, los estudios de opinión, ¿qué es lo que más amenaza el ecosistema turístico? Bueno, uno, la seguridad. 2, el tema económico vinculado con el tema del tipo de cambio, fuera, digamos, de las encuestas de opinión pública, pero cuando uno encuesta a empresarios de todos los tamaños vinculados con el sector turístico. ¿Por qué? Porque con un tipo de cambio tan bajo, los empresarios del sector turismo, como hablábamos ahora, reciben sus ingresos en dólares, pero sus planillas las tienen que pagar en colones. Sus costos, sus pagos a sus proveedores casi siempre se pagan en colones, ¿verdad? Al que te vende la verdura, la carne, los insumos de limpieza, etcétera, etcétera. Eso desde el punto de vista económico. 3, el tema de infraestructura, que ahí en infraestructura metes varias cosas, ¿verdad? Metes no solo el tema de caminos y carreteras, metes el tema de acceso en los aeropuertos, ¿verdad? Accesibilidad aérea, y especialmente para ligar aeropuertos como el Juan Santa María y el Daniel Oduber con otras zonas del país vía aérea, ¿verdad? Para reducir un poco los tiempos de movilidad para la gente, para el turismo que quiere hacer movilidad aérea, ¿verdad? Ya hablábamos del tema de caminos y carreteras por movilidad, por los tiempos de desplazamiento, ¿verdad? El tema de capacitación y formación, y el acceso al financiamiento, ¿verdad? O sea, para que un empresario turístico pueda acceder a fondos, por ejemplo, como los de Banca para el Desarrollo, las barreras de ingresos son muy altas, especialmente cuando son los fondos administrados por la banca estatal, ¿verdad? Entonces, muchas veces un empresario pequeño o micro que tiene una buena idea no puede acceder a fondos de Banca para el Desarrollo porque no tiene los requisitos, no tiene la capacidad, digamos, estructural para cumplir con todos los requisitos. Entonces el mismo Estado le puso un pie en la manguera a la gente que necesita la plata para poner a caminar los negocios, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, el que da tours de ballenas, que necesita mejorar la lancha y quiere comprar una lancha más bonita porque resulta que se dio cuenta que hay turistas que te pagarían $300, $400 por persona por irse en una lancha tipo catamarán que tiene baño y que tiene una serie de comodidades que no tienen las otras lanchas, ¿verdad? Exacto. Ese tipo de temas le está costando mucho al empresario accederlo, ¿verdad? Y es porque hay restricciones de trámites y de requisitos que se vuelven barreras de acceso, cuellos de botella, ¿verdad? Y hay que decirlo, este gobierno ha hecho, a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ha hecho un trabajo importante, digamos, bueno, en tratar de recortar cuellos de botella en gestión en trámites y en trámites para los negocios, pero todavía queda mucho camino por recorrer, ¿verdad? Muchísimo. De hecho, todos los gobiernos hacen su tarea en la parte de recortar los cuellos de botella, pero parece interminable la lista. Es que se recortan y de pronto aparecen otros, es como una hidra. Les cortas una cabeza y les aparecen 2 más o 3 más, ¿verdad? Se nos ha ido el tiempo, Víctor. Gracias, Jonathan. Gracias a vos por toda la información, la data, la puesta en contexto del sector turístico. La semana pasada cooperativos, la anterior pescadores, la próxima semana un nuevo sector social productivo de Costa Rica, hablándolo en números, cómo estamos para poder saber qué necesitamos y para dónde tenemos que caminar. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierdan. Red Democrática, Dios los bendiga. Buen día.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia,